Bien, estamos acá en nuestros estudios de Rockstar Radio y Buen Día Miami y tenemos un invitado muy clave. Siempre decimos invitados muy especiales, pero en realidad este es uno de esos invitados que además comparte mucha actitud rockstar y que analizando su carrera ha traspasado varias décadas, aunque cuando ustedes lo ven a él dirán, no, tantas décadas tendrá. Pues sí, son algunas décadas, pero yo creo que ese espíritu de hacer las cosas con el corazón y hacerlas bien y manteniendo esa esencia es lo que mantiene tan conservado a este personaje. Christian Meyer, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, qué gusto verte, José Miguel. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estamos? Muy bien, hermano. Y aquí escuchando tu álbum y muy conectado con las letras. Y como te puedes dar cuenta, yo soy rockero, ¿no? Soy de ese rockero Ah, retro ochentero. no, no Entonces, está muy bien. Además, tú sabes que, Carissa, porque a veces yo para las matemáticas soy muy malo y yo soy muy malo y hay cosas que a veces tengo que analizar para poder darle sentido, como por ejemplo, efectivamente, yo tengo 38 años de carrera, ¿ok? ajá. Pero llevo 5 décadas trabajando, entonces cuando te pones a pensar cómo entran 38 años en 5 décadas, claro, ya desmenuzando un poco la información, que yo empecé a trabajar, porque yo empecé a trabajar, mi primera banda fue a finales de los 80 fue cuando yo Claro. empecé a hacer mi primer álbum. Entonces yo Hará estuve en los 80s y 90s y los 2000 y 2010 y hasta ahora han pasado, efectivamente, han pasado 5 décadas desde que comencé. Pero sabes que yo pienso algo, que como cuando uno hace lo que se disfruta y para lo cual nació, o sea, en tu caso es el arte, al inicio formar tu banda de rock, hacer parte de esa generación de latinos que soñamos con tener una banda de rock, ¿no? Y de reunirse con los amigos y arrancar una carrera que finalmente siempre ha estado en el arte. Por eso es que los rockstars se mantienen tan jóvenes. Y ese ¿Tú es tu... crees? Hacemos lo que nos apasiona, ¿no crees? Yo creo que sí, puede ser que sí, porque hacemos lo que efectivamente, creo que hacer lo que nos hace feliz nos da vida, eso es muy importante. Yo me siento muy bien porque pues finalmente siempre he podido desenvolverme en el campo en el cual he sido muy afortunado de de hacer una vida con el oficio que trabajo, ¿no? Y Y eso que es algo además que eres uno de eso los es algo primeros que le digo, referentes, Cristian, perdón. qué pena contigo, pero ponle cuidado a esto. Eres uno de esos referentes de artistas que, aunque son muy reconocidos por la pantalla y Ajá. por la televisión, pues tú seguiste tu carrera musical. No muchos artistas latinos tuvieron ese privilegio porque a veces la prensa era muy cruel con ellos. Les pedían, bueno, o vas a cantar o vas a actuar, pero no se puede hacer las dos cosas. Tú lo hiciste y lo lograste, y lo hiciste de manera magistral, y lo sigues haciendo. Mira, lo hago, pero sí es cierto que en algún momento tuve que parar. En el año 2003 paré primero, paré porque tenía demasiada demanda para para seguir actuando. Yo ya tenía 3 álbumes y tenía dos más con la banda, o sea, ya llevaba cinco y ya había empezado a los 17 años. Pero empecé a tener mucha demanda para trabajar como actor y no tenía tiempo de hacer las dos cosas a la vez. Entonces tuve que parar y paré por dos motivos. Uno, por la demanda de trabajo y ofertas que tenía para ser actor y por otro lado, porque acababa de sacar un álbum, empecé una gira y a los pocos meses que empecé la gira, o a las pocas semanas, uno de los integrantes de mi banda, siendo igual yo solista, pero me considero alguien de banda, perdió la vida. Ah, Y para mí fue como quitarle la pata a una de las mesas. Para mí sí fue terrible. Y entonces no encontré manera de tener un reemplazo que a mí me haga feliz. Entonces, un poco para tapar la pena y la tristeza y el luto que tenía en ese momento, me refugié en la actuación y eso se convirtió en una bola de nieve que no tenía cuándo parar. Entonces empecé a actuar en cosas y empecé a hacer novelas que empezaron a verse en el mundo entero y fui cada vez más famoso y entonces iba de un lugar a otro y me fui a Colombia por un trabajo y me quedé 9 años y luego todo fue así hasta que llegó la pandemia y cuando llegó la pandemia y el mundo se paró en el año 2020, yo ya tenía pues, o sea, más de 15 años sin hacer música. wow. Cuando se para el mundo en la pandemia, empecé de cero, como todo el mundo, empezamos de cero.
Y yo dije, voy a empezar de cero, pero voy a empezar de cero con lo que yo he hecho toda la vida, que es la música. Entonces, después de la pandemia, lo primero que yo hice fue grabar un álbum, que es un álbum que se llama He vuelto a casa. Y por eso se llama He vuelto a casa, porque volví a lo mío, volví al lugar donde yo toda la vida fue feliz, que fue pues la música que para mí siempre fue mi hogar. Y terminando ese álbum y terminando la gira de vuelto a casa, pues me meto al estudio a hacer este nuevo álbum que es Así es la ley. Entonces creo que hoy tengo como que un segundo aire donde puedo hacer esto que es lo que he hecho siempre. Cristian, y durante todo ese tiempo, esa parada, igual me imagino que seguías escribiendo letras y las seguías de pronto ahí acumulando, decir, algún día tengo que hacer esa canción, tengo que grabar esa canción. Mira, en algún momento, sí, algunas canciones, pero en algún momento me fui alejando tanto que en silencio comencé a despedirme y dije, no veo cómo volver estando en esta vorágine de trabajo que tengo. No veo cómo volver cuando me he convertido en esta persona. No veo cómo volver cuando soy pues uno de los actores más conocidos y famosos que existen en el medio. Pero como te digo, creo que la pandemia en ese sentido para mí fue como un boleto de la lotería, como un premio. Para mí fue como, mira, querías volver y no sabías cómo, esta es tu oportunidad de Y qué hacerlo. bueno que lo hiciste porque muchos tuvieron también esa oportunidad, ¿no? Hay muy buenas historias de grandes regresos luego de frenar el mundo, luego de ese 2020. Y bueno, Ujú. viene siendo un sexto álbum, ¿no? Este Buenísimo. viene siendo un sexto álbum como solista, sí. Hablemos acerca de esta canción, porque además estoy enganchado con tres canciones más. Pero arrancamos con esa, la que le da el nombre al álbum. Además, el video muy logrado, me encanta ese espíritu como muy rockero clásico, pero muy del viejo oeste, ¿no? Hablemos de Ajá. esta canción. Sí. Pues así es la ley, así es la ley, es la canción que le da el nombre al álbum. Em, Así es la ley, es una canción que empecé a escribir en el verano del 2024. Comenzó siendo totalmente distinta, pero luego me quedé con el arreglo y a partir del arreglo empecé a escribir una nueva canción. Y empecé a escribir sobre una historia de traición donde por más que quedemos devastados, siempre hay manera de salir, de salir ganadores, ¿no? Y por eso se llamó Así es la ley. Creo que donde está hecha pues, la ley, está hecha la trampa y podemos darle la vuelta para no salir tan magullados, ¿no? Y creo que el espíritu de Así es la ley, que es una canción que de alguna manera es es la que tiene más fuerza dentro del álbum, es la que le daba la tónica al proyecto en general y por eso se puso como primera. El inicio de Así es la ley como canción es como entrar pateando la puerta, ¿no? Y así es como yo quería que la gente comenzara a escuchar el álbum. Por eso se puso de primera. ¿Y cuánto crees tú que de pronto California influyó en toda la producción de estas canciones y además como de la estética, ¿no? De ese rock, estar haciendo un álbum a la vieja usanza, como decimos, como los viejos rockstars. ¿En cuánto influyó todo esto? Inclusive para No, los, influyó bastante porque, perdón, incluso para los videos, porque creo que es como una sí, secuencia, ¿no? Es casi una película. sí. Mira, California influyó bastante porque finalmente es aquí donde yo vivo, en Los Ángeles, y es aquí donde donde vive el productor con el cual yo quería hacer el álbum. Entonces, obviamente, primero hemos hecho el álbum y luego hemos hecho los videos, pero cuando hicimos el álbum eh, y empezó a tomar un sonido que de alguna manera fue muy orgánico, porque es un sonido que es un álbum que no suena a electrónico No. ni digital, es un álbum que suena pues a que son cuatro o cinco músicos en el estudio interpretando música orgánicamente. Eh, Cuando el álbum empezó a tener sonoramente una identidad en la que tú dices, esto suena como que a rock, es como un rock americano, es como un rock americano, a veces, si, por ejemplo, si Nací para olvidar la cantaras en inglés, podría sonar como una canción de música country de una radio de música country. Ajá. Y entonces, una vez que estuvo hecho el álbum, dijimos, ok, ¿cuál va a ser la identidad visual de este álbum? Entonces dijimos, ok, tiene que ser algo que suene a clásico o que se vea como clásico, pero que tampoco parezca algo
muy viejo, que sea Anacrónico, algo, ya sea como sí. dices tú, algo anacrónico. Y entonces buscando una identidad visual, encontré este pueblo al norte de Los Ángeles que se llama Lone Pine, que es un pueblo del oeste eh, actual, donde hay gente que vive ahí, y entonces es una mezcla de modernidad con un poco viejo oeste. De hecho, es el lugar donde se han filmado muchísimas de las películas del oeste de los años 50 y 60. Hay un museo de películas del oeste. Django de Tarantino se ha filmado Así, ahí, en esas Django sin locaciones. cadenas, wow. Y entonces fui, lo visité y dije, esto, claro, cuando pones el álbum Así es la ley, no te imaginas a alguien flotando en el espacio. Te imaginas a alguien, pues, a campo abierto, te imaginas un poco de madera, te imaginas, pues, cosas orgánicas, ¿no? Y que Y era perfecto para... de pronto fue también uno de esos sueños de esas bandas de rock o de esa banda de rock que tú formaste inclusive con Pedro. ¿En algún momento pensaron tener una producción como esta? Porque, bueno, si nosotros que crecimos en América Latina, tú en Perú, yo en Colombia, pues veíamos estas grandes producciones de Hollywood y todas estas bandas de rock y uno soñaba, ¿no? Decía, algún día voy a hacer algo así. Me imagino que fue un sueño Sí, pronto de sí, sí, adolescente. sí, sí, claro que sí. O sea, siempre cuando comienzas tu carrera, eh, pensar en que algún día filmaré algo en Hollywood, algún día podré grabar algo allá, y pues sí, es algo que estaba siempre en la mira, ¿no? En la mira, pero creo que el concepto era perfecto para, para el álbum. Creo que encaja muy bien. Cuando yo escucho el álbum y veo las imágenes, creo que hemos tenido la identidad visual, hemos hecho un gran matrimonio entre eso y las imágenes. Bueno, Cristian, me alegra mucho este álbum porque además también hay una nueva generación de jóvenes que se están enganchando con estos sonidos. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, creo que en la actualidad lo que está sucediendo con la película de Michael va a hacer que muchas generaciones vayan y descubren la forma como se hacían los álbumes en los 80s, en los 90s, y han hecho que muchas nuevas generaciones vayan a ver como que, hey, están lanzando y es un álbum completo. Es un álbum con unas letras que inclusive son muy reales, porque creo que en la actualidad hay demasiado positivismo, pero uno escucha letras como la de Nací para olvidar y a veces nos sentimos así, o sea, y es válido sentirse así, sentirse como que, ¿sabe qué? Yo nací para olvidar. Hago ese tipo de preguntas para que aquellos que vean esta entrevista de verdad sientan la necesidad de ir a escuchar el álbum y ponerle atención a las letras, porque son unas letras que nos ponen a pensar, nos sacan un poco también como de esa cotidianidad de que todo tiene que ser perfecto y positivo. No, hay momentos para decir, ¿sabe que yo nací para olvidar? Y a veces el amor es malo conmigo, pero así soy yo. ¿Esa letra Así. te representa oficialmente o no? Pues me ha representado en algún momento de mi vida así. Nací para olvidar es alguien eh, que evita el amor para no tener que recordarlo el día que no esté. Es alguien que evita tener relaciones, evita tener amistades, porque el día que se rompan, lo que va a recordar, o sea, lo que va a tener es un corazón roto por recordar, pues, esas cosas que no funcionaron. Por eso dice, yo no convierto ilusiones en recuerdos, porque cuando conocemos el amor, lo primero que tenemos es una ilusión. Y lo último que tenemos es un recuerdo. Y recordar que tuvimos una ilusión que nos partió el corazón en 20 partes. Entonces, yo prefiero no acumular ningún tipo de recuerdos para que más adelante ellos no me rompan el corazón el día que me encuentre solo. Y dice, o sea, prefiero eso, no me importa, así no me acuerde ni siquiera del rostro de mi madre, prefiero no recordar nada, prefiero mantenerme solo, ¿no? Y de eso trata Nací para olvidar. Pero claro, hay una encrucijada entre evitar los recuerdos o finalmente, por evitarlos, quedarnos en una soledad extrema, ¿no? Me gustó mucho esa letra, al igual como Puerto Palos también, que además tiene una carga emocional muy fuerte, pues cómo se sintió también escribirle a uno de tus compañeros de fórmula, de batalla, de esos inicios de soñar, ¿no? De soñar. Escribirle a Pedro con esta canción tan hermosa, Puerto de Palos. Puerto de Palos para mí es probablemente una de las canciones que yo más añoro.
porque era la manera de decirle, que se lo dije muchas veces, pero la manera de decirle cuánto lo quise, cuánto fue para él, para mí, su presencia en mi vida. Y cuento pues un poco la historia de cómo fue que nos formamos como Arena Hash, como grupo de niños que quieren salir en esta aventura musical que la menciona al comienzo, como nos vamos al país de los deseos, a cumplir un sueño, ¿no? Y era ese, el de formar una banda de rock y viajar y donde nos vaya bien, pues volveremos a cantar. Y quise escribir una canción dedicada a él, pero cantada como si fuera él quien la canta. Está cantada en primera persona como si fuera él quien interpreta las palabras. Puerto de Palos era el nombre de la calle donde él vivía de niño con su familia, donde él creció, donde nos conocimos y donde ensayábamos para convertirnos primero en Arena Hash y luego pues para salir al mundo. Entonces es una evocación, es un regreso a ese momento, a esos finales de los años 80 cuando comenzamos. Y los nombres que nombro al final son las personas que estuvieron ahí en ese momento, los amigos que tuvimos, los que nos llevaban a los ensayos en su auto, los que nos prestaban dinero para poder comprar instrumentos, para poder visitar a las radios en taxis, toda la gente que estuvo con nosotros ahí y que nos acompañó, toda esa gente que nombro al final. Y nombro a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a los primos, a todo el mundo, ¿no? Y esa es la gente que se nombra. Y cuando entré al estudio fue muy emotivo para mí. Yo recuerdo que tuve que parar en algún momento porque pues sentí que la emoción me impedía seguir adelante, ¿no? Es una canción muy emotiva para mí. Cristian, en medio de tanta viralidad y de canciones que además para que peguen y tengan un número de sonadas deben durar 2 minutos, en fin, ¿por qué apostarle a esto? ¿Por qué apostarle a lo orgánico, a volver a tener 4 músicos tocando en estudio? ¿Por qué? Por pasión, por amor a lo que uno hace. No tenemos que hacerlo, no tenemos que hacerlo, pero si lo sentimos, deberíamos de hacerlo. Este es el tipo de música que hago yo, es el tipo de música que me gusta a mí compartir. Creo que por lo menos este álbum tiene el sonido que yo siento en este momento y que es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Además, yo soy músico de banda. Yo no me crié solista. Yo comencé en una banda y mis ídolos siempre fueron bandas. Después fueron solistas, pero mis ídolos siempre fueron bandas. Los Beatles, los Stones, para mí eran bandas. Y entonces yo, de hecho, cuando estoy en el escenario, no es Christian Meyer, orquesta y coros, no. Yo a mis músicos les digo, pensemos que somos una banda, ajustemos los engranajes como si fuéramos una banda, porque creo que todos tenemos la misma responsabilidad, ¿no? Qué bueno, y andas de gira y nos gustaría saber de pronto cuándo estarás por acá, por Miami, cómo va esa gira, cómo has sentido al público. Hablemos un poquitico acerca ya de cómo se vive esa música cuando ya la sacas a rodar por el planeta. Mira, ahora el álbum se presentó en el Perú y inmediatamente hubo una gira nacional. Primero hicimos unos sold outs en Lima, en la capital, y de ahí nos fuimos a distintos departamentos del país. Eh, Ahora después de la promoción, yo regreso dentro de una semana al Perú para abrir el show de Ed Sheeran, que entonces que he sido elegido por él y su gente para abrir el show de él en el Perú, en el estadio, lo cual a mí me da un orgullo tremendo poder representar a mi país ahí en ese concierto y además un gran honor el haber sido elegido. Y luego regreso la primera semana de junio, estaré haciendo un show en Miami para ti, para todos los medios, para todos los compañeros de la industria de la música, donde pues los invitaremos y tocaremos pues una gran parte de este álbum en vivo y seguramente hits de álbumes anteriores, ¿no? Qué bien. Cristian, de verdad que muchas gracias por compartir con nosotros, con Buen Día Miami, con Rockstar Radio, pues estas anécdotas del buen rock, aunque te hice muchas cuentas desde los 80 hasta la actualidad, de verdad que es un orgullo el haber disfrutado de estas canciones, haber llevado una carrera
profesionalmente hablando, muy bien hecha, Cristian, te felicito por eso. Y qué bueno que nos deleitas de nuevo con buena música, con nueva música y con la misma esencia de siempre. Gracias de corazón. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias. El álbum, pues está listo, está disponible en todas las plataformas para todo el público que te está escuchando. El álbum se llama Así es la ley, está en todas las plataformas. Los videos están todos en YouTube. Vayan, disfrútenlo. Y eso soy yo. Y nos vemos en el escenario cuando pues estés cerca de tu ciudad. Así es, nos vemos pronto por aquí en Miami. Un abrazo, Cristian, Nos vemos. bendiciones. Muchas gracias. Y mucha actitud rockstar siempre, yo creo, ¿no? Gracias, eso siempre. Muchas Sí. gracias. Chao, cuídate.